Esta es mi tierra, las historias, las anécdotas, los cuentos, todo lo que se nos vaya ocurriendo de esta Antioquia que lleva el hierro entre las manos porque en el cuello nos pesa. Esta es mi tierra, programa dirigido por don Jorge Wolf. Amigos de Esta es mi tierra, bienvenidos. Tenemos hoy a un personaje muy importante de la música. Se trata del musicólogo, que es un maestro, sabe mucho de todos estos temas. Fabio Casas Arango. Va a hablar él sobre la vida y obra de uno de los más queridos cantantes que ha visitado Colombia, de Daniel Santos, el inquieto Anacobero. Don Fabio, buenos días, bienvenido. ¿Por qué a Daniel Santos lo llamaban el inquieto Anacobero? Buenos días, Jorge Wolf. Gracias por estar aquí en esta entrevista conmigo. Te quiero decir antes de contestarte eso, Daniel Santos fue tal vez el único artista vivo que era una leyenda, estando vivo. Sí. Y ya muerto, pues se volvió como Gardel, un gigante. Peor, o sea, es que no hay quien se le miente Daniel Santos y pregunte quién es ese. De pronto por mamar gallo, pues, pero... No, es que Daniel Santos es tan conocido desde los Estados Unidos hasta la Patagonia. Todos los países de Latinoamérica y de América lo conocieron. Él era cubano. Él era boricua de Puerto Rico. ¿Por qué lo conocieron? Por la vida que llevó, por lo que hizo, por lo que cantó, por las luchas que libró, por todo, absolutamente todo, y sus temas que fueron inmortales. Bueno, hábleme por qué lo conocieron como el inquieto Anacobero. ¿Qué es Anacobero que lo nombran? Muy bien. Daniel tiene varios apodos. Anacobero, el inquieto Anacobero, el jefe, el rey de la guaracha, Él estaba presentándose en Radio Progreso en Cuba. Aclaramos pues que él es de Puerto Rico, nació en San Juan, en el barrio El Fanguito, en Trastalleres, San Juan. ¿En qué año? 1916. Entonces se presentó en Cuba, que la ida de él a Cuba se obedece a Bobby Capó. Sí. Bobby fue el que lo llamó. Sí. Le dijeron a Bobby Capó, que estaba allá: necesitamos otro artista bueno como usted. Y él me dijo: ya se lo tengo. ¿Para la Sonora? No, para presentarse en la radio en Cuba, en La Habana. En esa época no había televisión. Exacto, ya lo tengo, ya lo llamo, llámelo, pum. Y esa fue o sea que Daniel Santos debe parte de su éxito en Cuba a Bobby Capó, que fue el que lo recomendó. Ya Daniel llegó a La Habana, cantó con esta emisora, con esta otra, con Radio Progreso, con la CMQ, y con varios grupos, con los Jóvenes del Cayo, con Claudio Ferrer, que era puertorriqueño, con muchos. Y en una presentación lo presentó el organizador del programa y dijo: con ustedes, Daniel Santos, el Anacobero, o el inquieto Anacobero. ¿Y por qué lo de Anacobero? Anacobero es una palabra del ñáñigo, que eso vino del África, quiere decir diablillo. El diablillo. El diablo de Daniel Santos, sí, porque Daniel Santos dejó una estela en La Habana de cosas que hizo fenomenales. Yo le hago un paréntesis, hombre. La radio cubana era la más adelantada de Latinoamérica. Los libretos que llegaban para novelas y para todo eso venían de Cuba. Sí. Cuando empezó la radio aquí, la radionovela, todo, esos libretos, y esa radio era de Cuba. No, y fuera de eso, el país de Cuba tuvo unos sabios impresionantes. Imagínate que aquí vino Cisneros a hacernos era cubano a hacer el ferrocarril. Y claro, es que Cuba fue el país más adelantado de Latinoamérica, siendo una islita pues tan chiquita. Exactamente. Volvamos pues a Anacobero, a Daniel. Bueno, ¿qué te quiero decir, Jorge? Sobre él se han tejido muchas versiones correctas e incorrectas. La primera es con el nombre. Todavía hay escritores que son versados, pues digamos, conocedores de la música, que escriben Daniel Doroteo Santos Betancourt.
Él nunca se llamó Doroteo. No le metieron el Doroteo por ningún lado. Pero ahí es lo que yo te digo, hay mucho charlatán. Él nunca fue Doroteo, fue Daniel Santos solo. Sí. ¿El segundo apellido también tampoco tuvo? Sí, Betancourt. Aquí tengo la partida de bautizo. Mira, ¿cómo le parece? El registro de Daniel Santos. Vamos a... Daniel Santos Betancourt y se acabó. Nació en 1916. Exacto. Bueno, listo, don Fabio, sígame pues hablando de Daniel, yo no lo interrumpo. ¿Qué pasó con Daniel Santos? Que era de una familia demasiado pobre en San Juan de Puerto Rico. Entonces el papá de Daniel se fue para los Estados Unidos porque eran 5 hermanos a luchar la vida, a ver si se podía llevar la familia para Nueva York. Sí. Y efectivamente se la llevó, llamó y cogieron un buque y llegaron a Nueva York. Allá los estaba esperando el papá, pero Daniel no se quiso ir a vivir con el papá, sino que se fue a vivir solo. Y alquiló una pieza y trabajaba cantando cosas pues sin ser profesionales, en este café, en el otro café, en el otro café. Trabajaba por plata, por mínimo dinero y por trago. Por centavos y trago, porque si era muy vicioso, tenía fama de vicioso, pues le toma trago. Sí, él tomó trago, pero ahora hablamos lo de la marihuana. También decían de la marihuana y hasta de la cocaína hablaba. No sé si... Eso no, bueno. Entonces él empezó a cantar aquí, allí, para ganarse $10 por y lo que se comía de lo bebía, que lo que se ganaba se lo bebía. Bueno, más o menos, sí. Pero un día lo escucharon cantando y tocaron la puerta donde él pagaba riendo. Sí. Vea, señora, ¿quién es ese que canta por allá? Vea, ese es un señor que alquilamos una pieza. Vivía aquí en... Daniel Santos. En una piecita humilde. No lo llama, claro, vea. Entonces empezó a cantar con ellos, con el conjunto Yumurí. ¿Yumurí? Sí. Y siguió con ellos, y ya empezó a crecer un poquito y empezó a cantar en el bar de los chilenos, se llama así, bar Los Chilenos. Pero perdóneme, cuando él estuvo con Bobby Capó, que lo recomendó, de ahí siguió la carrera, o sea, volvió a caer como a trabajar en negocios pobres y todas esas cosas. Claro, porque él fue a La Habana y después se regresó. Sí. Y ya después, cuando ya se fue un gigante, ya regresó y se quedó del todo en La Habana. Bueno, siguió en Yurumí. Para los chilenos. Sí. Esto es a grosso modo. Sí, claro. Si no, en la vida del vecino veo, perdóneme, de libros, dice, vengo a decirle adiós, Daniel Santos, tu salsa, las anécdotas y canciones, Daniel Santos mi vida, sus anécdotas, sus canciones, y aquí una cantidad de CDs, pues, tiene material usted, La Habana que hay en mí, dice Daniel Santos, o sea, usted es un estudioso, y sobre el solo Daniel tiene mucho material informativo. 70 años juntos, EPM, comprometidos con el bienestar y el progreso de los territorios. EPM, 70 años juntos. A las niñas, niños y adolescentes, créeles siempre, nunca es su culpa. Si tienes sospecha o certeza de abuso sexual, denuncia llamando al 141 o al 123. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. En EPM estamos comprometidos con el bienestar y el progreso de los territorios. EPM, 70 años juntos. Desde hace más de 100 años, la fábrica de licores de Antioquia ha sido un pilar en nuestra historia, evolucionando con el tiempo, innovando sin perder la esencia que nos caracteriza. Con nuestras utilidades, generamos bienestar para miles de antioqueños y colombianos, brindando educación, deporte y cultura. Nuestros productos son reflejo de tradición, calidad y compromiso, porque nuestra misión va más allá de producir licores, se trata de crear momentos inolvidables. Fábrica de Licores de Antioquia, 105 años generando bienestar y orgullo para nuestra tierra. Dijimos pues sobre la obra y milagros de Daniel Santos Betancourt. Nadie lo conoce por el segundo nombre. Yo no sabía, es que yo de eso sí no sé nada, que tenía pues que le habían puesto un segundo Doroteo, que eso no es cierto. Siga pues. Bueno, entonces ya estando en los chilenos, Pedro Flores coincidencialmente va a ese sitio porque se lo recomendó Rafael Hernández. Porque el gran compositor de una canción de Puerto Rico también, sí. Porque Pedro estaba buscando una voz
Entonces le dijo, anda a los chilenos, allá hay un muchacho que grita mucho, pero te puede servir. Entonces Pedro Flores fue a los chilenos, lo miró, y dijo, tiene muy buena voz, pero sí hay que pulirlo. Entonces cuando terminó le dijo, ¿quiere trabajar conmigo? Porque él no era de escuela, él no era de escuela. No. Él hizo hasta segundo de bachillerato y no estudió, no conoció un conservatorio. Hay gente que nace con estrellas. Hay gente, muchos, la gran mayoría de los vocalistas cubanos, ninguno fue a un conservatorio. Entonces Daniel empezó, ¿usted quiere es Pedro Flores? Ya claro, sí, cómo no, y arrancó con Pedro Flores. Estando con Pedro Flores, dice Daniel, tuvo un primer choque, porque la primera voz de Pedro Flores era Chencho Moraza, que era un gigante en la voz, un berracazo, un arreglista tremendo. Entonces Daniel Santos le dijo a Pedro, pero yo qué hago ahí con Chencho Moraza. Por ejemplo, ese mundo. Sí, quédese tranquilo. Y a las 2 semanas ya lo estaba reemplazando. Ya el otro ya lo echaron, pues. No, ya empezó a hacer la segunda voz. Y empezó Daniel a grabar los éxitos más grandes que tuvo con el cuarteto de Pedro Flores. 32 canciones que lo llevaron al cielo. No hay absolutamente una mala. Boleros, guarachas, sones, cantó de todo con Pedro Flores. El máximo éxito de Daniel con Pedro Flores lo hizo en el 41. ¿Qué canción era? La despedida. Vengo a decirle adiós a con eso se consagró universalmente. Y hoy día todavía se oye, pues. Claro, y eso surgió a raíz de la Primera Guerra Mundial. Que todos los boricuas desde 1917 en adelante filaron para la guerra. Podían ingresar a los Estados Unidos como ciudadanos gringos. Entonces, como él ya estaba ya posterior al 17... ¿Él pagó servicio? Claro, él pagó servicio militar. ¿Y le tocó esa...? Estaba trabajando con la orquesta de Javier Cugat, reemplazando a Miguelito Valdés. Otro gran genio de la... Ave María, por Dios. Entonces, reemplazando a Miguelito Valdés, lo llamaron para prestar servicio militar y se fue para las Islas Maui. ¿Y quién compuso esa canción de despedida? Pues vengo a decirle adiós a los muchachos. La compuso Pedro Flores. Pedro Flores. Y eso fue un éxito inmediato. Y después Daniel se fue para la guerra. Allá empezó su vena de compositor. Él era compositor también. Y Ave María, pero de los grandes compositores que tuvo Puerto Rico. Así como qué canción bien conocida es que haya compuesto. Aquí tengo el listado de todo lo que él compuso. No, pues debe ser una barbaridad, pero de las que más suenan y todo, porque digamos se mienta esta de vengo a decirle adiós a los muchachos y todo el mundo la conoce. No, pero es muy importante que sepan algunos. Sí, claro. Aquí tengo 400 composiciones de él. Permítame, don Fabio, me vea. Estos todos son discos de Daniel Santos. Bueno, entonces, ¿cuál es más? Vea, alabanza a Changó, son las 12. Doroteo el doble feo, mi palabra de honor, de corazón, porque soy boricua, 3 colores, 2 banderas, Patricia, ya tú ves Patricia, Virgencita del Camino, el Sablazo, Cero Guayabera, el Chino Camarero, Bello Mar, Gandia, ¿de qué te quejas mi hermano? En mi vejez, celos con Lola, a lo gato, ataque con Pai, me mataré, Sierra Maestra, victoria de la juventud, regla, fiesta brava, déjala dar contra el suelo, ¿dónde va José? El que canta, el columpio de la vida, el entierro de Francisco, el niño majadero, himno y bandera, rumbero vamos a la rumba, velero, noche de luna, el preso, el pailamay, liberación, el corneta, amnistía, Pede Parada, el rey del bombo. Y les cuento esto, de lo que grabó con la Sonora Matancera, que fue más bien poco, pero fueron unos éxitos inconmensurables. De lo que él grabó,
casi 50 fueron composiciones de él. Ese corneta que es también sobre la guerra, ese suena todavía mucho. Pero ese sí lo compuso Daniel Santos. Pues ese es Daniel Santos, pero lo grabó con la sonora también y todo. Sí, sí, claro. Ese es el que iba con esta para levantar. Bueno, y fue el último disco que él grabó con la Sonora Matancera. Y usted le habló de un Doroteo ahí, ¿no cree que por ese disco fue que lo bautizaron Doroteo? No, no, para nada. No tuvo que ver. Para nada, para nada. Sigamos entonces, don Juan, con Entonces él ya estando con Pedro Flores y teniendo esos éxitos tan grandes, Jorge, él se fue para el cielo. Ya después de que lo llamó Bobby Capó, fue a La Habana, cantó aquí, cantó allá, en la CMQ, en Radio Progreso, en otras emisoras de pequeño monto, y se regresó para Puerto Rico, y de Puerto Rico otra vez a los Estados Unidos. Y ya después, en el 46, se fue y se quedó definitivamente en La Habana. en La Habana. Él ingresó a la Sonora en el 48 y estuvo del 48 al 53 con la Sonora Matancera. ¿Cuándo empezó a venir a la Colombia? La primera visita que él hizo a Colombia la hizo en 1954. Ya era famoso con todo esto. Ave María. Y claro, y ya había grabado con la Sonora Matancera, entró por Barranquilla. ¿Y quién lo trajo? No saben, no. Lo trajo Esper, Espera. un empresario barranquillero. Pero entonces de ahí lo contrataron para muchas ciudades del país. Vino a Medellín, Claro, también. Pues, claro. venía muy seguido aquí, pues. A donde más vino del país fue a Cali, que fue 38 veces. 38 veces a Medellín, ¿sabes cuántas vino? Vino 6 veces. 6 veces. Aquí lo quería mucho la gente, ¿no? Era un hombre muy del pueblo también, era muy, no perdió su esencia, pues. A él le preguntan, ¿usted por qué lo quiere tanto la gente? Y dijo, porque don Pedro Flores me enseñó a que cuando cante o componga lo haga para el pueblo, no para las élites de dinero. Porque el que tiene dinero tiene que aunque comprar un disco, el que no tiene, entonces hay que componer, llevar el disco allá. Exacto, hay que componer para el pueblo. Eso decía Daniel Santos. No, sí. Fue un tipo de una sensibilidad social única. Le sentía la miseria, luchó en favor del pueblo, luchó en favor de la liberación de Puerto Rico de las garras de los Estados Unidos. Él quería que Puerto Rico se independizara de los Estados Unidos. Y a raíz de eso tiene mucha música, mucha, que la hizo con Davilita. Tiene un disco famoso que se llama Los Patriotas, que canta Davilita con Pedro Flores. ¿Quién era Davilita, hombre? Un paréntesis. Otro boricua, pero otro gigante. Pero músico. Cantante. Vea, ya volvemos mientras nos dateamos de lo de Davilita. 70 años juntos, EPM, comprometidos con el bienestar y el progreso de los territorios. EPM, 70 años juntos. A las niñas, niños y adolescentes, créeles siempre, nunca es su culpa. Si tienes sospecha o certeza de abuso sexual, denuncia llamando al 141 o al 123. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. 105 años, Fábrica de Licores de Antioquia. ¡70 años juntos! EPM, comprometidos con el bienestar y el progreso de los territorios. EPM, 70 años juntos. Entonces también triunfó con Davilita, que era cantante y compositor, porque pues, Daniel Santos desde que empezó triunfando, que empezó naturalmente a escalar su Porque inicialmente vivían en la miseria. Es que el barrio donde él nació se llamaba El Fanguito. porque era un pantanero. Era un pantanero de tablas. Eso era pues de miedo, la miseria. Muchos artistas grandes nacieron en trastalleres. Y por eso es un ejemplo, porque salieron de cero y llegaron a 1000. Porque Puerto Rico era una isla muy pobre antes de unirse pues, a los Estados Unidos. Puerto Rico vive de las ayudas gringas. Sí. Y no tiene industria sino la musical aparentemente. Pero ya en la última década, digamos a fines del siglo pasado,
empezaron con una producción de productos químicos como el Viagra, primer productor del mundo. Puerto Rico, sí. Oiga, ahora mostramos este disco, que esto debe ser una reliquia suya, Los Patriotas, aquí sale al revés, ahora lo mostramos de frente, Los Patriotas. Este disco fue grabado cuando y toda la temática es contra o a favor de la separación. Claro, mire los temas que tiene. Culebra. Culebra es una pequeña isla de Puerto Rico donde estaba la base militar gringa. Tiene Soldado de la Patria, Ayúdame Boricua, Independentista, Mi Patria es mi vida, Yanquis Gujón. Gojón, eso se hizo famoso, Yanquis Gojón. Por el otro lado, Protesto, Los Tres Mosqueteros, Yo también soy boricua, Ojo Boricua, Mi Rancho Boricua y Mi Credo. Todos son temas contra los gringos buscando la independencia. Si él vivió en los Estados Unidos y hizo parte de su éxito haber estado allá, ¿por qué se volvió tan anti-gringo? Con eso de los gringos gojón, porque eso se puso de moda. Es decir, todavía los izquierdistas dicen gringo gojón, no los quiere en ningún país. Porque él conoció en Puerto Rico al fundador del Partido Socialista Independentista. Ese es el que le tenía el gusto en la casa. Pedro Albizu Campo. Pedro Albizu. Albizu. Entonces él era seguidor de Pedro Albizu, que fue, digamos, el líder separatista de la lucha contra la separación, en favor de la separación. Entonces él se volvió seguidor de él. ¿Y esto qué año fue? Esto fue como en el 20, 25. No. Daniel empezó a fines del 40, a fines del 30. Sí. Empezó como en el 39. Esto fue por ahí en el 45-50. Estaban para la Segunda Guerra Mundial en su efervescencia y calor. Correcto. Pero estos son discos que son joyas muy valiosas. Muy escasos, pues yo no había oído nombrar. Claro que es que yo no. No, es que Jorge, ya no se consigue música. Ya no hay almacenes. Vos conseguís lo que querás de reggae, pero música de estas joyas, esto ya no se consigue. Porque aquí había almacenes famosos como La Cita, discos pues que os digo a usted a buscar su acetato que llamaban. Continuemos con Pedro Flores un ratico. Vea, con Pedro Flores. No, ahora lo mostramos, usted me va hablando, bueno, y ahora me... Borracho no vale. Querube. Ese sí, Querube es un bolero de aquí a la China. Vencido, ciego de amor, si tú me quisieras. Del triunfo, ¿qué culpa tengo yo? Yo no he visto a Linda, perdón y Marguerite. Ese yo no he visto a Linda, es la hermosura, y ese borracho no vale. No. Y perdón, todos los grupos del mundo dan serenata llevándole a la novia perdón. Perdón, vida de mi vida, perdón. Imagínese usted, pues, estamos hablando del 40. Y esa es como la primera versión de ese disco. Claro. Perdón. Claro. Okay. O sea, son joyas musicales. Pero él tuvo otra faceta, que le grabó mucho a artistas de renombre de esa fecha. Le decían las casas disqueras, ¿por qué no le hace un homenaje a Javier Solís? Cántelo de Javier Solís. Ya lo canto. Entonces aquí yo les traje Daniel Santos recordando a Javier Solís. Entonces vea lo que canta: Payaso, o Entrega Total, Ojitos Traidores, Sombras Nada Más, Adelante, Esclavo y Amo, Cuatro Cirios, Vagar entre Sombras, Suerte Loca, El Loco, Luz y Sombra, Si Dios me quita la vida. Todos los éxitos de Javier Solís los cantó él aquí, los más grandes éxitos. Mire pues que era un hombre... Ellos fueron contemporáneos, no, sí, fueron contemporáneos, fueron amigos, pero Solís se fue mucho antes. Mucho antes. Vea, hubo otros monstruos en México que fueron los hermanos Martínez Gil. Sí, también les sacó este long play. Chacha Linda. La novia blanca, Canción del recuerdo, Cachito de mi vida, Momento, Falsaria, Adivinanza, Adiós amor, Recuérdame, Canción sin nombre, Cuando regrese, Vuelve. O sea que Daniel Santos cantó de todo y a todos. Y en todos fue éxito. Porque no tenía egoísmo con nadie. Antes les ayudaba económicamente y les enseñaba y les decía, a ver, yo no puedo ir a tal evento, vaya usted. Y era buen colega, pues, y era buen amigo y tuvo plata. Él ya se enriqueció con su arte. Hay un video famosísimo de Pedro Flores,
con Daniel Santos, Carmen Belia de Pini, que ese video lo dirige Gilberto Mameri, preguntándole a ellos cómo se manejaron. Hablemosle al público, vea. Sí. Y en ese video dice Pedro Flores que no conoció en su vida A un hombre más generoso que sí. a un hombre más generoso que Daniel Santos, que nunca en su vida tuvo que pagar una moneda de peso donde se encontraba con Daniel Santos, le pagaba el hotel, la comida y le daba plata. ¿Quién era ese? Pedro Flores, el que lo hizo. claro, el que lo hizo. A todos los artistas que los veían la mala les daba, les ayudaba. O sea que aparte de generoso era reconocida, pues era agradecido. Total agradecido. Nunca olvidó a los que se ayudaron. Nunca. Y dice que él fue grande por Pedro Flores. O sea, no lo olvidó nunca. Nunca lo olvidó. Qué buen hombre. Vea con otra persona que él trabajó, también de Puerto Rico, Mirta Silva. Aquí está. Muy famosa, ella era boricua también. Boricua también. Esta fue la primera mujer que grabó y que ingresó a la Sonora Matancera. Sí. Mirta Silva. A Mirta Silva la reemplazó Celia Cruz. Entonces cuando se iba a retirar Mirta Silva, contrataron a Celia Cruz y se hicieron grandes amigas, y Celia estuvo desde el 50 hasta el 65, 15 años. ¿Cómo le parece? Y esta muchacha se retiró en el 50, que la reemplazó Celia Cruz, pero lo que esta dejó en el acetato fue fenomenal. Y ya después tuvo, ¿cómo sería de grande? Que le dieron un programa de televisión en Cuba. En Cuba. Y allá trabajó con Daniel Santos y después en Puerto Rico. Y cantan a dúo, Daniel Santos con ella. Le decían la gordita de oro. Era obesa. Sí, obesa, muy linda. Y vino a Medellín con Rafael Hernández y el grupo Victoria. Porque aquí veo un disco de Rafael Hernández de Lamento Boricano, nada más, que es de lo más conocido. Este es otro tema donde Daniel Santos le hace un homenaje a Rafael Hernández, que fue el gran compositor de esos boleros. El más grande de todos. El más grande, cubano también. No, de Puerto Rico. De Puerto Rico. Puerto Rico. Entonces aquí está todo lo que le cantó, temas de Rafael Hernández que cantó Daniel Santos. Sí. Vea, imagínense, Desvelo de amor, Ahora seremos felices, Enamorado de ti, Preciosa, Campanitas de cristal, Amor ciego, 10 años, No me quieras tanto, Canción del alma, Amigo, Cachita. Ya oiga, esos son temas muy famosos. Ya volvemos. 70 años juntos, EPM, comprometidos con el bienestar y el progreso de los territorios. EPM, 70 años juntos. A las niñas, niños y adolescentes, créeles siempre, nunca es su culpa. Si tienes sospecha o certeza de abuso sexual, denuncia llamando al 141 o al 123. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es que todos esos temas que usted está aquí nombrando, señor Casas, es una maravilla. Todo el mundo los ha oído. El que haya oído antes de esta música, pues que invadió, que ya no dejó volver a oír ningún otro tipo de música. Los han escuchado por la versión original, por Javier Solís, pero no lo han escuchado por Daniel Santos. Exacto. Porque hay gente que, usted me hizo una anécdota un día, que gente que puso en duda de que Daniel Santos hubiera cantado ranchera. Ah, sí. Bueno, pero sigamos con ahora me habla de eso. Bueno, espere, antes de ir con eso, sigamos con este. Sí. Aquí Daniel Santos, el último CD que él grabó. El jefe del jefe Agao. Oiga, le hace un homenaje a Daniel Santos a García Márquez. Mire lo que tiene, el hijo del telegrafista. Porque él era hijo de Aracataca. Vamos para la rumba, toma jabón pa' que laves, me mataré, colorín colorado por ella, qué borrachera, la potraza y ni venganza. Porque aquí que eso es la tierra de Gabriel García Márquez, no, yo no conozco, nadie conocía, es muy poco conocido. Claro, todo lo que de Daniel Santos, que redondeamos que grabó 2000 canciones, el común de la gente conoce más o menos
100, el 10%, no, ni el 10, No, y ellos. sí, el 5, que son 100 canciones. Es que aquí somos tradicionalistas y nos quedamos con lo mismo. No nos abrimos para ningún otro lado. Exactamente. Entonces Este disco yo de Gabo pues no sabía que le había pensado. y le armaron una sonora vallenata para este disco. Lo dirigió Javier ¿Y Vázquez. eso en qué año fue? Esto fue antes del fallecer. Este fue el último long play que él grabó, que está pues ya digitalizado. Fue por ahí en el 75. Ellos fueron amigos, ¿también? Claro. Sí, García Márquez vivió en México. y García Márquez mienta a Daniel Santos en 2 libros. Sí. Sí. Bueno, Daniel Santos también fue escritor. No, García Márquez. García Márquez lo mienta en esos libros. Yo creí que eran Vea esta belleza de long play. los diplomáticos. Daniel Santos con los diplomáticos. Tiene contigo los gardenias, así quería verte, eso crees, que extrañes la vida, corazón no llores, guitarra, inconsolable, retirada, el que canta, arrullo de palmas y paraíso soñado, otro bolero. ¿Por qué es importante? Sí. Porque los diplomáticos son de Medellín. Sí. Y esto lo grabó él en Medellín. Eso hacían muchos bailes aquí. No, los diplomáticos era un grupo que lo dirigía el maestro Julio García, un músico, un organista tremendo. No tiene nada que ver con Camilo García, ¿no? No, estudió en Alemania y se vino aquí y trabajó en Discos Fuentes. Y en Discos Fuentes grabó lo que se dice los diplomáticos, más de 100 CDs, sin repetir un tema, Julio García. Y cuando vino Daniel Santos, grabó con los diplomáticos estos bolerazos. Y son Esto fue en Discos Fuentes, vea, ahí Discos está la Fuentes. carátula de disco, pues, ahorita la vamos a mostrar. Bueno, aquí hay otra cosa maravillosa. Que el día que me quieran, eso es de Gardel. Claro, es de Gardel. Él le cantó música a Gardel también, tango. Vea 2 long play. Y cantó tango. Claro. No, Dios mío, ¿qué tacos cantó? Volver, mi Buenos Aires querido, mano a mano, caminito, nostalgia 1, silencio a media luz. La última copa cuesta abajo, el día que me quieras, adiós muchachos. Daniel Santos recordando a Carlos Gardel. Ave María, no creo Y vea el otro, Daniel Santos, el día que me quieras. Volver, Buenos Aires querido, golondrinas cuesta abajo, mano a mano. Sus ojos se cerraron, la última copa, esta noche me emborracho y adiós muchachos. Todo esto lo hizo con la Sonora Mexicana. Y todo en ritmo de tango. En ritmo Daniel Santos. En ritmo de Daniel Santos, que era también pues atrevido en ese aspecto. Sí. Y le grabó todos esos tangos a Gardel. Yo no aquí de verdad. Y aquí en Colombia, mire con quién grabó. Con la orquesta de Pedro Lara. Y el de los Pelayeros, Pedro Lara y los Pelayeros. Daniel Santos Jorge fue un personaje muy grande. Para muchos, y yo me incluyo ahí, fue el personaje de la música más grande y más importante que tuvo América. Latinoamérica. Sí, porque vea lo que le voy a contar. Grabó en inglés. Grabó un long play en inglés. Que se llama Amor Bilingüe. Se llama el long play. Ningún artista, con excepciones, grabarían dos o tres temitas en inglés. Él grabó un long play entero. Él hablaba perfecto el inglés. Hablaba perfecto el inglés porque él era ciudadano gringo. Claro. Y vivió en Estados Unidos. Y como en Puerto Rico enseñan el inglés como lengua materna también, como segunda lengua, pues. Bueno, entonces grabó en inglés. ¿Y cuántos grabó un long play en inglés? Un long play en inglés. En total grabó más o menos pues 2000 temas. Grabó en papiamento o en creolé, que es la de Haití. La de Haití. Y grabó 2 temas en papiamento, que son Carolina Caro y Panamantón B. No es Carolina Caro, sino Carolina Caro. Caro. Y Celia Cruz grabó el otro que se llama Guede Saina, que también es en creolé, pero lo cantó Celia Cruz con una haitiana que grabó con la Sonora. La haitiana se llama Jean-Paul Claudet. ¿Cuándo llegó Daniel Santos a la Sonora? En 1948. ¿Y ahí se disparó o ya venía? Ahí se disparó la Sonora. La Sonora, él fue el que le dio lustre a la Sonora. Claro, porque el vocalista de la Sonora era Bienvenido Granda, pero la Sonora no había salido de La Habana.
nadie la conocía, pues la conocían mucho en La Habana y en Cuba. Por fuera no. Por fuera no. Allá, como había comentado, allá estuvo este señor barranquillero Nelson Pinedo, pero él fue antes, después, o cómo fue la cosa. Nelson reemplazó a Daniel Santos. Ya era famosa, se había retirado Daniel cuando entró Nelson Pinedo, y allá estuvo Argentino Torres y todo eso. Correcto. Ya era tema de otro programa, lo saldríamos de eso. Bueno, entonces Daniel hizo grande a la Sonora, contribuyó al éxito internacional. Sí, primero porque cuando Daniel llegó ya era muy grande, con todo lo que grabó con no había salido. Exacto, la Sonora era grande musicalmente y tenía como vocalista a Bienvenido, pero no había salido. Y cuando Daniel llegó se vincularon de la Panar, Casa Disquera Panar, brincaron a la Sico, y la Sico tenía subsidiarias en todos los países latinos. Entonces la Sonora se fue para el cielo. Y empezaron a vender discos en toda parte querían al vocalista. Claro, a Daniel y a Daniel y a Daniel. Y como era un hombre que era querendón y querido, los tres más grandes que tuvo la Sonora Matancera fueron Bienvenido Granda, Daniel Santos y Celia Cruz. Indudablemente. Entonces, cuando el 16, ya Daniel está que cumplió los 100 años en el 16. Ya estaría con 109. Y Celia después, Celia nació en el 25. Sí. Hombre, de todas maneras, con Daniel Santos y con todo el material que tiene usted aquí, que ya vamos aquí por encimita a mostrar, tendría uno para hacer 3, 4 programas, además porque don Fabio es un hombre que hace conferencias y está dando un ciclo importante de conferencias sobre Daniel Santos. Él ya creo que viene con sus 100 años en las casas de la cultura. Los viernes últimos de cada mes estás en la Floresta. El tercer viernes. El tercer viernes, pero el tercer viernes del mes está en la Floresta a las 5 de la tarde, en la casa de la cultura. 4 de la tarde, de 4 a 6, en la Biblioteca de la Floresta, el tercer viernes de cada mes. Y lo de Celia Cruz, en este momento la exposición y el homenaje arranca el 29 de este mes, la inauguración del homenaje y la exposición con una conferencia, y ya sigue todo el viernes, todos los viernes de agosto, conferencia en la Biblioteca de Belén a las 5 de la tarde. Entonces, pero espere, le cuento una cosa: ¿por qué es grande Daniel Santos y por qué es inigualable? Que la gente piensa que uno es, pues, digamos, Daniel Santista. Sí, pero es que mire, fue en grabaciones, hizo de narrador. Él narró fútbol. El tema se llama Barcelona Campeón, el equipo Barcelona del Ecuador. Narró boxeo, estando en Venezuela, Ramoncito Campeón, cuando Ramoncito Arias peleaba con un argentino. Él narra como si fuera Perea, Edgar Perea. Narró Hípica, el 5 y 6, son temas espectaculares. Eso no lo hace sino Daniel Santos. Sí, ese 5 y 6 en el 5, y cuando estaba de moda que el 5 y 6 eso rolaba. Y también grabó un juego de póker, pero lo llamaban las 7:30, y él lo narra también. O sea, ese fue capaz hasta de narrar ajedrez lo que quisiera. Era muy descomplicado el hombre. Total, es que lo buscaban para grabar temas que otros artistas no lo grababan. No eran capaces. Ya hablamos de los temas patrióticos y nacionalistas. También grabó temas santeros. Sí, de la santería cubana, que es muy famosa. Sí, entonces grabó, por ejemplo, Alabanza Changó. Grabó Virgen del Cobre, también es de eso. La caridad del cobre. Sí, cantó también a Babalú. Otro dios de la mitología. Grabó más de 50 ritmos diferentes. Óigame, Jorge, más de 50 ritmos. Grabó boleros, grabó guarachas, grabó canciones jíbaras, grabó guaguancó, grabó mambos, grabó marchas, grabó plenas, grabó bombas, grabó 6 chorreados. Grabó lo que usted quiera. Si el hombre tuviera familia, debe tener, ¿no? Estará riquísimos con las regalías, si es que las pagan, porque tiene temas, pues, para dar y convidar. Claro.
Claro, él dejó pesitos, dejó una hacienda muy linda. ¿Él dejó hijos? Dejó 12 hijos. Pero no dedicaba a la música. No, ninguno a la música. No era pues la vena. Bueno, fuera de eso, ya vimos que también grabó en inglés y en papiamento. Sí. Y también grabó una canción en portugués. Bueno, fuera de eso, grabó con una sonora que él conformó, que dice que es el mejor conjunto con el que se ha entendido, que es la Sonora Boricua. La Sonora tenía 2 trompetas y la Sonora Boricua tenía 4 trompetas. La dobleteó. Sí, la dobleteó. Bueno, fue compositor de más de 400 temas que ya les mostramos. Tuvo como compositores predilectos para él grabarles a 2 gigantes de la composición cubana, a Pablo Cairo, que era el hombre que componía las guarachas, y a Luis Marchetti, el hombre de los boleros, más lo que él componía. Mejor dicho, fue una trilogía de oro. Pablo Cairo, Luis Marchetti y Daniel Santos, y amigos de él. Grabó con el sello Panar, con el sello RCA Víctor, con el sello Ansonia, con todos los sellos. A cualquier país que llegaba, iban las casas de ¿cuánto nos cobra? Tanto, grave. A todos los países. Y se enriqueció el hombre. Consiguió buena plata, pero como te decía, fue muy generoso. Bueno, grabó temas de contenido filosófico, como El columpio de la vida, como En mi vejez, como Nada soy, como El entierro de Francisco, temas de alto contenido filosófico. También le grabó temas a Gildardo Montoya, el compositor de Támesis, que murió, que fue muy famoso aquí. Le grabó a Gildardo Montoya. También te cuento que tuvo una faceta que no la conocemos, que fue las canciones patrióticas. Le cantó a Agustín Lara, a Javier Solís, a José Alfredo Jiménez, a Álvaro Carrillo, a los Panchos, a los hermanos Martínez Gil, a Julio Jaramillo, a los mexicanos y a Julio Jaramillo, a todos, a los más famosos de la época que fueron contemporáneos de él. Grabó eso en México, donde él más grabó fue en México, con la sonora de Rómulo Morán. Y uno ponerse a escuchar la música de Daniel Santos no le da tiempo, es que queda dormir, pero es un placer oír eso. Claro. Como es un placer oír a cualquier artista bueno. A Daniel Santos lo mientan en 5 discos. Varios artistas lo mientan. Daniel Santos, ya llegó Daniel Santos, Daniel está en un rincón, llegó pues un personaje. Pero falta otra faceta, Jorge, muy importante, que es la de los libros. A Gardel le han sacado más 800 libros. ¿Y a Daniel le sacaron, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le sacaron, lleva casi 10 libros. Al que más le han sacado, de la Sonora, un disquito un librito a cada uno. Pero mire a Daniel. Ya tiene muchísimos libros. Mira el cerro de libros. Ahora nos vamos a mostrar. Y hombre, y esto es un tema para muy largo. Esto no se acaba, porque para hablar de las composiciones de él, de los compositores que él tuvo, de las canciones que grabó, de los países que visitó, de los temas en inglés, de los temas que él narró, de los temas filosóficos de él, de los temas santeros de él. No se acaba. Y de los libros, y esto aquí encima de la mesa hay unos que yo ya había dicho los nombres, ya los voy a mostrar. Hombre, don Fabio, lastimosamente tenemos que terminar. Ya el programa era de media hora y vamos como para 1 hora, pero bueno. Eso es una pasión. Eso es una pasión muy linda, porque Daniel Santos lo quiere la gente locamente. Claro. Porque fue un hombre que le llegó muy duro a la comunidad. Y usted es un apasionado de él. Yo le había dado el correo de él, es fabio.casas
Y la Fabio.Casasa. Casasa, Con pero- S, con S, porque, pero el editor le había puesto una Z, es Casasas, con S. Ahora lo vamos a repetir. ¿Usted quiere dar el teléfono? El correo es Fabio.Casasas, con S. Casasa. Es de Casa Arango. Exacto. Listo. Arroba Gmail y mi Arroba teléfono. gmail.com. Mi teléfono, yo no, es que yo no, Jorge, da. yo no te, sí lo voy a dar, es que yo no tengo ninguna culebra. Ni misterio. Antes me gusta ayudar y que me llamen. Claro. Y si alguno lo quiere consultar, puede poner el teléfono a Fabio. Claro, 314-781-7754. Y ese programa ha sido muy entretenido, quedó largo, pero la gente, es decir, no quisiéramos parar. Pero por el método que es que lleva un programa de media hora, ya va con poco tiempo, en esto de YouTube no importa el tiempo, con don Fabio es muy agradable, porque es que con la persona cuando sabe, es muy agradable porque responde las preguntas. Él tenía una conferencia preparada que daba para más de una hora, y aquí no podíamos. Hay un tema que nos faltó hablar de la muerte y de lo que siguió de la muerte. Fundación Daniel Santos. Con la plática que él dejó. Y la maneja la hija. Y Y sí, han educado y han sacado profesionales en esa fundación. Aquí está el libro de la hija de él que maneja la fundación. Este libro lo escribió la hija de él. Mi vida entera, ahí habla de él, y la plática que él dejó, la dejó con ese compromiso de que mi hija, vamos a hacer una fundación para seguirle ayudando a la gente, o sea que en vida hizo labor, y ya muerto la siguen haciendo por él sus familiares. Yo no sabía que tenía, yo de Daniel no conocía sino la música muy por encimita, 50 discos si acaso, no nombraría, si me ponen a mí un examen, 10, por ahí así, pero bueno, esto ha sido muy ilustrativo, o sea, ya es Gonzalo como un gran conocedor. Pero es una, de Daniel. pero, Jorge, es una invitación para que la gente salga de los 50 que conoce, Claro. porque grabó cosas bellísimas, Claro. bellísimas. Claro, de todo, que yo no tenía ni idea, ni la más remota idea, mire que tomó tangos, boleros, de todo lo que usted dijo. Amigos, esta es mi tierra, hoy estoy con don Fabio Casas, quien es un especialista en este tipo de música y de temas. Él maneja música de todo el mundo, pero hoy estuvimos hablando del grandísimo Daniel Santos, del que no conocíamos. Yo creo que gran parte de los oyentes no tenían tampoco idea de lo que él nos acaba de sacar, de esa ignorancia sobre un gran cantante latinoamericano que se hizo colombiano porque quería mucho a Colombia, vino mucho a Colombia y le hizo un homenaje a Gabriel García Márquez, nuestro más Y reconocido. se casó con una Y se colombiana, casó con los hijos, con una caleña, y tuvo 2 hijos con ella. los hijos con ella, María. Gracias por haber estado con nosotros. Estuvimos hoy en Esta es mi tierra, programa dirigido por don Jorge Wolf.